No lo soñé. Argentina, en los años 60, respiraba tensión. En Buenos Aires las clases medias descubrían a los Beatles y a los Rolling Stones. Pero en los sótanos culturales de ciudades como La Plata, Córdoba y Rosario, nacía algo difícil de etiquetar. Una contracultura que iba a resquebrajar el orden establecido. Era la época en que el rock en castellano daba sus primeros pasos titubeantes. Mirando hacia el norte anglosajón, pero porfiando hacia el sur de su propia identidad. En ese caldero hirviente de utopías y represiones, un puñado de artistas hartos de los formatos comerciales le estaban dando forma a algo. Sepa usted que uno de esos proyectos, nacido entre vino y debates filosóficos, terminará siendo uno de los fenómenos culturales más extraordinarios que haya producido el rock latinoamericano. Esta es la historia de cómo un hombre se convirtió en mito y de cómo una voz se volvió multitud. Esta es la historia épica del rock rioplatense, la historia del Indio Solari. Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949 en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Su familia se trasladó a La Plata, que por esos años era un hervidero cultural. El joven Solari absorbía ese ambiente con la voracidad de quien intuye que el mundo es más grande que las paredes del aula. Comenzó a interesarse por las artes plásticas, por la literatura y por las corrientes filosóficas que llegaban desde Europa. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de La Plata y era un obsesivo de los discos importados y de revistas culturales que circulaban de mano en mano. En esos años conoció a personas que marcarían su destino artístico. A principios de los años 70, Solari estableció vínculo con Eduardo Humberto Bailinson, conocido como Sky. Era un guitarrista autodidacta de una creatividad singular, con un sonido propio, sucio y filoso. También se incorporó al círculo Carmen Castro, apodada La Negra Poli, quien asumiría un rol esencial en la gestión y producción del proyecto. La Negra Poli sería el sostén organizativo de una banda que siempre funcionó con lógica propia, alejada de los circuitos comerciales tradicionales. En 1976 comenzaron a actuar bajo el nombre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Patricio Rey era un personaje ficticio, una máscara colectiva, una forma de negar el culto a la personalidad. El año del debut de Los Redondos fue también el año del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Para los artistas jóvenes, el margen de actuación se redujo drásticamente. La primera canción que compuso e interpretó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue un blues titulado Honolulu. Bueno, vamos a hacer un bluesito viejo, muy viejo, medio irónico.
corazón. Como podemos apreciar, por esos años actuaban en espacios pequeños, en fiestas, en conventillos, en sótanos culturales. Sus primeros shows eran espectáculos totales. Había disfraces, objetos, diapositivas, el pez, ¿te acordás, Pepe? Y performances visuales. Solari componía letras que mezclaban el surrealismo con el lunfardo y la ironía con la ternura. Pero además funcionaba el rock puro y duro con referencias literarias y filosóficas que desconcertaban a quienes buscaban consignas directas. Mierda. Sus canciones no proclamaban, sugerían, incomodaban, seducían. A fines de los 70, con la dictadura aún vigente, Los Redondos empezaban a construir una mística que se transmitiría de boca en boca. Todo esto en un país donde hablar en voz alta seguía siendo peligroso. Ahí están, otra vez, esos hippies. Ay, esa manga de hediondos. Ojalá los metan a todos presos, adentro, por comunistas, mira. Vení. Vamos a reírnos un poco de ellos. Ay, Claudio, no le des cabida. Ay, Feliciano, vení conmigo. Hola, chicos, hola. ¿Dónde van? ¿A tocar al Teatro Colón o qué? ¿Vos nos estás tomando el pelo, chetito? Ay, pero ¿por qué lo haría? Nada que ver, es que queremos ir a verlos. Vernos a nosotros, ustedes. No les creo nada. Ay, dale, Eduardo Humberto, que a vos te conocemos. No te metas con Sky, ¿eh? Ay, bueno, ahora se hace llamar Sky. Pero qué manera de paranoiquearse. Che, en serio, ¿dónde tocan? En el fondo de la ferretería de la calle 44. Ay, y perdóname, ¿tienen tipo camarín como los Rolling Stones? Hay un baño con una silla rota. Y decime, ¿y equipo de sonido tienen? Lo llevamos nosotros en el colectivo y con cuidado porque el micrófono es de la abuela. Ay, chicos, son un caso. La verdad es que... ¿Y la gente va a pagar entrada, me pregunto? No exactamente. Traen algo para tomar y con eso ya les alcanza, ¿no? ¿Y dónde está la gracia entonces de tener una banda de rock? Porque, ¿sabes una cosa? ¿Cómo era tu nombre? Feliciano. Esto no es un negocio, es un culto. A ver si ahora entienden, nenitos de mamá. Y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas. Con la recuperación de la democracia en 1983, el rock argentino vivió una explosión sin precedentes. Las bandas que habían sobrevivido a la dictadura pasaron de golpe al centro del escenario cultural. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicaron su primer álbum oficial, Gulp, en 1985. Incluía canciones que se convertirían en himnos del rock argentino como ¡Vamos las bandas! Fue editado de manera independiente y sorprendió incluso a quienes ya conocían a la banda por su energía y originalidad. En 1986 publicaron Un bajón para el ojo idiota con letras que sugerían imágenes de una potencia visual inusual. El tercer álbum, Octubre, llegó también en 1986. Y muchos lo consideran el punto de inflexión definitivo. Canciones como Rock para el Negro Atila mostraban a una banda que había encontrado su voz con una claridad perturbadora.
Los shows en vivo de Los Redondos comenzaban a ser experiencias únicas por su energía primitiva. El contacto directo que la banda generaba con su público era de una intensidad difícil de describir. El público ricotero empezaba a conformarse como una identidad, como una tribu urbana. Solari componía desde un lugar que combinaba la observación sociológica con el delirio poético, hablando de los excluidos sin condescendencia. A finales de los 80 y comienzo de los 90, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejaron de ser un fenómeno underground. Se convirtieron en algo que los propios integrantes de la banda nunca habían calculado. Un fenómeno de masas. El álbum Lobo Suelto, Cordero Atado del año 1989 consolidó su reputación como una de las bandas más originales del rock argentino. En 1991 publicaron Momo Sampler, un disco que seguía expandiendo sus coordenadas sonoras. Fue La Mosca y la Sopa del año 1991, el disco que marcó el salto cuantitativo en su convocatoria. Canciones como Jijiji, que ya había circulado en versiones previas, se volvieron omnipresentes en los estadios y en las calles. En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace añigo. No lo soñé. Se me hizo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen que me figuró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. El fenómeno ricotero comenzó a crecer de manera vertiginosa. Los Redondos tocaban en estadios que se llenaban con decenas de miles de personas. Cada recital se convertía en un acontecimiento social que desbordaba los límites de la música. El público respondía con una lealtad que no tenía precedentes en el rock argentino, viajando de cientos de kilómetros para ver a la banda. Además, la relación entre la banda y los medios de comunicación fue siempre tensa. Evitaban sistemáticamente la televisión, las radios comerciales y las revistas, y nunca hicieron videoclips para las cadenas de difusión habitual. Esa negativa a los medios fue paradójicamente uno de los factores que alimentó su mitología. El silencio de los Redondos era ensordecedor y el misterio se convirtió en parte esencial del relato ricotero. El álbum Patorucito Makes It de 1992 y luego la reedición de Octubre seguían circulando y ganando nuevos oyentes. Un poco de
Cielito, álbum publicado en 1996, es considerado por muchos como la obra cumbre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Era un disco de una ambición sonora y lírica pocas veces vista en el rock argentino. Pero en paralelo a su esplendor artístico, los Redondos comenzaron a vivir las consecuencias de su propia desmesura. Los recitales multitudinarios generaban situaciones que escapaban del control incluso de los organizadores más previsores. Los incidentes en algunos conciertos empezaron a ocupar las páginas de los diarios, como la tragedia de Pergamino en 1999, con incidentes que dejaron víctimas fatales. El golpe fue enorme para la banda y para su comunidad de seguidores. Sumado a eso, internamente, las tensiones entre Solari y Beilinson comenzaban a hacer sentir su peso. Sin embargo, en el año 2000 trajo un último capítulo colectivo de dimensiones épicas. Los shows de los Redondos en el estadio de Huracán alcanzaron el punto de mayor convocatoria masiva. Máquina de Matar del año 2000 sería el último álbum de estudio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La Bestia Pop, una de las canciones más emblemáticas de su carrera, resumía en su título lo esencial del fenómeno ricotero. Pero el final de Los Redondos se acercaba. En 2001, en medio de la peor crisis económica y social de la historia argentina reciente, anunciaron su separación. Sky Beilinson emprendió su propia carrera solista con éxito considerable. Pero las miradas del universo ricotero se posaban en el Indio Solari. La respuesta a la pregunta de qué haría llegó en el 2004, con la formación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. El primer álbum solista, El Tesoro de los Inocentes, Vida Crota, llegó ese mismo año. Las canciones de este disco tenían la misma capacidad para construir imágenes que quedaban grabadas en la memoria. Y se confirmó algo que no era evidente a priori. El Indio Solari solo, con su nueva banda, convocaba a decenas de miles de personas en cualquier ciudad argentina donde se presentaran. El segundo disco solista, El Perfume de la Tempestad, llegó en 2008. Solari mantenía una presencia escénica que desmentía cualquier noción convencional de decadencia. Pero seguía siendo esquivo, irónico, incómodo para el sistema, aunque este ya no podía ignorarlo. Las 11 de la mañana y 35 minutos. Bienvenido, señor Carlos Indio Solari, a Las Cosas en su sitio. Sabido es que rara vez en su carrera usted haya concedido entrevistas, así que se lo agradecemos profundamente. Bueno. Sí, soy yo quien agradece la invitación. Ustedes son periodistas besados y respetuosos, no como la mayoría de mi país. Y están ánimo y me que me escucha, yo me muero de risa con eso. No. Y no lo llame, por favor, le pido. Y Paulita, que me encanta esa chica, ¿no? Me enteré que está media pachucha, ¿no? Un poco diarreíta, ¿no? No. Y un beso para ¿cómo es que se llama esta chiquilina Membelin, que es su cumpleaños? Es su cumpleaños. Pero impresionante, Indio sabe de todo usted. Sí, los escucho todos los días. Indio, ¿cómo definiría su música? Clarito. Y bueno, no me trates, te pegaste un tintazo. ¿Qué está diciendo? No, Tintazo se pegó Payarín hace un tiempo, ¿no? ¿Usted qué me dice? Pero vos también. No, Indio. Por no. favor, son como mi familia. Mirá, Daro. Defino mi música con dificultad. Mirá. Es una dificultad primitiva, viste, que nació como yuyo en el asfalto y que tuvo que abrirse camino entre grises tempestades de mentes retorcidas, ¿no? Entiendo, o no. ¿Cuál es el mensaje principal de su obra, señor Indio? Vos sos anfiti, ¿no? No.
Hace buenos informes. Gracias. Qué honor. Sabe todo. Bueno, ¿cuál es el mensaje de mi obra? Bueno, mirá, que las preguntas tienen más dignidad que las respuestas, como las de ustedes, ¿no? Ah, mira. Indio, ¿y empezás a seguir tocando en estadios de 100.000 personas? Sí, siguen viendo, sí. Si no vienen, como Fablé la última vez que lo invité personalmente a Fablé. No, ¿Está? ¿Lo echaron, personalmente. ¿O murió? No, Creo que murió. No, está por ahí. Me dijo que iba y no fue también. Yo toco igual, aunque no venga Fablé. Indio, ¿qué opinas de los jóvenes de hoy? No estás hablando de vos, Pepe. Mirá que lo mismo opino de los viejos, ¿no? Que algunos son brillantes y otros no tanto, ¿no? ¿Y usted se ve como un ícono cultural? No, la verdad que no. No, me veo como alguien que tiene ganas de sentarse a tomar mate y no puede porque hay una cámara aquí adelante, ¿viste? Opa, jamás esperé esa respuesta. Indio, una última pregunta. ¿Qué quisiste decir con la letra de... Lo entendiste, Dorito, entendiste. Y también lo contrario. En 2010, el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado tocaron en la ciudad de Mar del Plata. Las estimaciones ubicaron que la concurrencia estaba entre las 70.000 y 100.000 personas. El disco Porco Rex llegó en 2012, con canciones que requerían ser escuchadas varias veces para revelar todas sus capas. Pero la fidelidad del público ricotero era incondicional y cada nuevo trabajo era recibido como una revelación. En 2017, el Indio Solari tocó en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. El show se convirtió en el acontecimiento musical más masivo de la historia argentina contemporánea. Más de 200.000 personas se congregaron en un predio de las afueras de la ciudad. Pero el mega espectáculo de Olavarría fue también un caos monumental. Los problemas de logística, los accidentes y la trágica muerte de 2 asistentes convirtieron el evento en un debate nacional sobre los límites de los recitales masivos. El propio Solari, en comunicados y declaraciones posteriores, expresó su dolor por lo ocurrido. El episodio marcó un antes y un después en su relación con los mega espectáculos y con las ciudades que buscaban albergar sus shows. En ese mismo periodo comenzaron a trascender públicamente noticias sobre problemas de salud del Indio. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se fue confirmando progresivamente, pero comenzó a hacerse visible en sus apariciones escénicas. Pero la voz y sobre todo la presencia seguían siendo monumentales. El Parkinson podía atacar el cuerpo, pero no lograba apagar la llama. En 2018 el Indio Solari tocó en Tandil ante una multitud igualmente imponente, convirtiéndose en uno de sus últimos espectáculos multitudinarios. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber
La obra del Indio Solari no puede comprenderse en toda su dimensión si se la separa de su universo conceptual. Sus referencias van desde el budismo al tango, del psicoanálisis al lunfardo porteño. Sus canciones hablan de amor, de política, de muerte, de trascendencia y de banalidad, todo junto. En una sola estrofa podía pasar del humor más descarnado a la emoción más honda. El fenómeno ricotero generó una sociología propia. Investigadores, periodistas y académicos han analizado el movimiento ricotero como una expresión de la cultura popular argentina de las últimas décadas del siglo XX y comienzo del siglo XXI. El vínculo entre Solari y su público no era el de un artista con sus fans, era una relación de mutua pertenencia. Era una especie de espejo colectivo que funcionaba con la precisión de un ritual ancestral. El Indio Solari falleció en la madrugada del pasado 5 de junio a la edad de 77 años. Fue hallado en la piscina cubierta de su residencia en Parque Leloaga a las 8 de la mañana por su cuidadora. Según la autopsia, su muerte fue causada por un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por la tarde-noche se rindió homenaje con una misa ricotera en la Plaza de Mayo. El día posterior, los fanáticos se juntaron en el Obelisco de Buenos Aires. A lo largo de la semana de su fallecimiento, en Spotify, 30 de sus 50 canciones más escuchadas en la Argentina fueron de su autoría. El velatorio público duró más de 18 horas y las filas de fanáticos superaron las 60 cuadras de espera. Décadas después de sus primeros shows en los sótanos de La Plata, las canciones del Indio Solari, solista, siguen sonando. Ese milagro de la permanencia es el resultado de un arte que tocó algo verdadero en millones de personas. Su obra es un río que sigue fluyendo. Su influencia es una semilla que sigue germinando. Su música es, para millones de personas de distintas generaciones, una forma de entender quiénes son. Y por sobre todas las cosas, entender de dónde vienen y hacia dónde ir en los momentos de mayor oscuridad. De esta manera, quisimos poner al Indio Solari en su sitio. Haciendo historia. Más análisis, más información, más radio. Siempre Sarandí.